Hola amigos de Nerdopolitan. Hoy tenemos un capítulo muy especial con Daniel Vivas, periodista y estratega digital. Vamos a ver de qué se trata ese cuento y vamos a ver qué podemos aprender de él. Daniel, mucho gusto de tenerte en nuestra casa. No, muchas gracias a ustedes por tenernos aquí y pues chévere que por fin nos conocimos y que podemos hacer esta entrevista. Chévere, Daniel, no, pues tengo muchas preguntas, mucha curiosidad porque realmente de vos puedo aprender mucho también para mi labor de cineasta, de comunicador social y espero que el público también pueda aprender de vos. Daniel, ¿cómo empezaste? O sea, qué te llevó a estudiar primero comunicación social, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad como que yo siempre he sido muy receptivo con los cómics, con la literatura, con la cultura pop, con la televisión y aunque al principio intenté estudiar administración porque pensé que de pronto era como una carrera más fuerte, más sólida económicamente, no me fue muy bien, entonces pues me fui a la Javeriana. Yo estudié en la ICESI administración, después me fui a la Javeriana de Cali. En Cali. En Cali. Y pues como que era la carrera que estaba más afín a lo que yo quería, ¿no? Como que comunicación es un mar de diferentes temáticas y la idea era pues meternos y ver por qué enfoque nos íbamos, ¿no? El enfoque que yo escogí fue audiovisual, que en esa época te enseñaban a grabar con Betacam, o sea, todavía no estaba tan organizada la parte digital y las tecnologías, y podíamos escoger entre tres, entre organizacional, los medios o audiovisual, y me fui por audiovisual, que era todo lo más cercano a cine, a televisión, y a documental, y pues por ahí empecé, ¿no? Y entonces la comunicación social, cuéntanos los primeros pasos o sobre tus primeras entrevistas en Cali. Bueno, pues cuando yo estaba en la carrera de comunicación, había una revista que se llamaba El CREAO, que era de periodismo universitario, de jóvenes. Y como que un profesor, que era el director de la revista, César López, me dio la oportunidad de escribir y empezar a hacer artículos, a hacer crónicas. Y como que empecé a desenvolverme en este ámbito, ¿no? Pero era algo muy estudiantil, muy local. Pero pues me ayudó, por ejemplo, que cuando ya iba a buscar la práctica y fui a Bogotá al tiempo, pude entrar al portal vive.in, que era el portal de fiestas, entretenimiento, de rumba de esta casa editorial de este periódico, gracias a eso, ¿no? Entonces como que me llevó a Bogotá y ahí en Bogotá empecé a escribir para revistas como Shock, como Cartel Urbano, para Don Juan. Y la idea en ese tiempo pues no estaba como tan instaurado el video, ¿no? Entonces la gente todavía leía, las revistas estaban impresas, entonces uno podía disfrutar de hacer una crónica, un artículo de una semana, un mes, investigación, o hasta más meses y ya después plasmar todo en escritura, ¿no? Obviamente había un fotógrafo que me acompañaba, pero lo mío siempre fue empezar a escribir y escribir. Y, por ejemplo, ¿cómo llegué yo al CREAO, al tiempo? Con una crónica que hicimos que se llamaba la Colonia de Dante, que era un edificio en Cali, ahí en la Sexta, que tenía diferentes pisos y en cada piso, en una oficina había algo peculiar. Entonces los lunes se reunían adictos al sexo, como algo muy club de la pelea, ¿no? Sí. Los miércoles adictos al juego y en otro piso había una clínica de alargamiento de pene. Entonces yo fui como a cada uno de los pisos o de las oficinas y cubriendo las noticias. Cubriendo los personajes. Obviamente me hice pasar por adicto al sexo, me hice pasar por adicto al juego y también me hice pasar de que necesitaba operación de alargamiento de pene. Sí. Y no era un doctor, sino que era un man que tenía diferentes como métodos. Y ya cuando me iba a revisar, pues yo no, déjeme ver los métodos y después me revisa. Obviamente no me dejé revisar, pero sí como que investigué todo eso. Y así como que pude descubrir por un montón de personajes y de tragedias que las pude plasmar en esa primera crónica. Entonces la pusimos era para Don Juan, la mandé al CREAO, no les gustó, y la pusieron en Bacánica, que era una revista de Sanitas, que era impresa, no sé si te acordabas o la viste, que la repartían en las universidades. Ese fue como el primer artículo, primera crónica que me compraron, y ya después de ahí empecé a escribir ya en otros medios y pude llegar a la revista Don Juan y a la revista Bocas del Tiempo. Bueno, qué interesante. Entonces, trabajaste primero como con una agencia
que le brindaba historias a las revistas ya que ya tenían como No, o sea, difusión. no, primero comencé trabajando con la revista El Creo, Ok, pero era más, no tanto trabajo, hacía parte porque no te pagaban. sí, Después de ahí entré a vive.in, que era el portal de fiestas y rumbas y cultura del tiempo. sí, Entonces lo que hacíamos ahí era subir noticias, hacer reportajes, pero algo muy sistemático, algo muy de, no de tanto de periodismo, sino de redactor. sí. O sea, como que, y ya, pero a la vez empecé a escribir para Choc, de freelance, para Cartel Urbano, para Bacánica, y como que ahí sí podía hacer crónicas y artículos un poco más de autor, ¿no? Y después llegué, gracias a mi jefe Fernando Gómez, que era el editor de Don Juan, llegué a Bocas, y en Bocas pues empecé a hacer entrevistas a grandes personajes. Bueno, antes de empezar con los grandes personajes que ha entrevistado Daniel, vamos a preguntarle sobre como su método para redactar, para que podamos aprender todos bueno, cómo redactas tú cuando entrevistas, qué buscas primero como para poder empezar a contar una historia, para poner sobre el papel la letra, la información. Bueno, pues a nosotros nos enseñaron a mí me enseñaron varios personajes que lo primero es uno indagar sobre el personaje, buscar todo un contexto, y eso suena un poco feo, pero buscar también los temas más controversiales, los amarillistas, porque o esos temas que pueden generar un Lo que poco genera de shock. ponzoña o shock en el mismo personaje y en la audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber sobre alguien, no es como preguntarle de pronto, como que buscar esa información un poco recóndita, ¿no? Un poco sórdida, un poco escondida, y poder llegarle a ese personaje para que él se abra, para que él cuente historias, para que tenga anécdotas, ¿no? Y entonces como que lo que yo hago siempre es tratar de sumergirme en su mundo, sumergirme en su cotidianidad, hacerme no tanto amigo, pero sí cercano a él, y que en cierto momento la persona se pueda ir soltando, ¿no? Por muchas veces las entrevistas, cuando te dicen que tienes que hacerlas de un momento para otro, es más complicado porque uno no tiene todo ese tiempo, entonces tiene que ver cómo improvisa, y la mejor manera de improvisar es haber investigado desde antes. Antes de los celulares, ¿llevabas como alguna grabadora de audio Claro. o qué hacías antes? Pues unos llevaron, o sea, suena un poco arcaico, pero yo alcancé a llevar libretica de ¿Te apuntes, anotabas? anotaba. ¿Qué datos específicos anotabas? Más que todo como palabras claves, o fechas, o nombres, o también ciertos elementos que me llevaban a que mi mente se acordara la historia, ¿no? Pero ya después también, obviamente, cuando eran cosas muy largas o más de investigación, la grabadorcita de chiquitica que era con pilas y qué tales. Por ejemplo, ¿en qué se parece las películas de film noir a las investigaciones que haces? ¿Cómo comparas ese detective a un investigador? No, en cierto momento muy parecido, aunque yo no trataba de infiltrarme, ¿no? Yo trataba era más como de poder llegar y ser cercano. Por ejemplo, cuando una de las primeras cosas que yo hice, que es lo mejor que yo he hecho, que sigo hablando de él porque no lo he superado, es una entrevista al grupo, una crónica al grupo Tercera Fuerza de neonazis en Colombia. ¿Cómo llegué a ellos? Empecé a meterme en grupos de Facebook, a ver eventos que ellos hacían, a llegar a esos eventos. Al principio como que me miraban mal, no sabían quién era yo, entonces como que me estaban sacando, hasta que por fin alguien ya cercano me dijo, yo lo llevo, conmigo no pasa nada. Entonces como que fue como todo un acercamiento de uno bordear, bajar un poco a los submundos y bordear como estas estos lugares, ¿no? Estas situaciones que de pronto son un poco peligrosas, pero que más que peligrosas es saber cómo llegarles, ¿no? O sea, son un poco densas, por decirlo así, pero pues yo supe sortearla. Entonces como que desde frente les dije que íbamos a hacer un artículo, que íbamos a hacer una crónica, y con el tiempo ellos van soltando, ¿no? Porque pues, tampoco era algo ilegal para yo decir mentiras, y hubiera sido peor. Entonces uno siempre tiene que ser como sincero con estos personajes, y saber llegarles y tener paciencia. O sea, es mejor decir, mira, yo soy periodista y quiero hacer una nota. Exacto. Pues sí, porque si En no es este caso era con neonazis, que es un grupo pues, No, un poco intransigente, ¿no? si no, ellos están al borde de la ilegalidad, porque, pues, mal que bien, perdón, mal que mal, profesan pues, toda la ideología nazi, la escudan bajo como unos eufemismos y unas palabras, pues, que es como reivindicar no tanto a razas arias, sino como
como el poder del hombre, unas cosas que al final terminan siendo neonazis, ¿sabes? Sí. Porque pues son ilegales, entonces como que ellos bordearon un poco la legalidad, entonces obviamente era un poco crudo uno meterse ahí, pero al final pues como que me aceptaron y pude hacer la crónica. No les gustó porque ya uno toma un punto de vista en la crónica, entonces por más que quiera ser imparcial, al final pues yo terminé diciendo que estaban como locos, ¿no? Pues que no tenían razón, más que locos, que no tenían coherencia. Entonces pues obviamente llegué ahí a molestarlos, pero pues la idea era poder tratar de hacerlo más representativo y observador que fuera. O sea, como lo más objetivo, pues. Objetivo. Lo más objetivo ahí en cuanto a como un documentalista. Ajá. Qué interesante. Y esto fue para El Tiempo. Sí, esto fue para la revista Don Juan. Ah, la revista Don Juan, para los que nos... Que es del grupo del Tiempo, ¿no? Sí. Para los que no sepan, era una revista de estilo de vida para hombres. Estrato 5, 6, 7, por no decir 6 y 7 o 8, 10. El target era todos estos empresarios de alto poder económico. Y la revista se dividía en dos partes. La primera parte mostraba mujeres, no más que desnudas en vestido de baño. O sea, era la competencia de Soho en su momento. Sí, pero quería ser más una GQ, una Gato Pardo, porque entonces la mitad, no importaba las viejas, pero lo que hacía era que las mostraba de forma chévere, en vestido de baño, mostraba relojes, carros, y en otra tenía grandes plumas, y periodistas y personajes que hacían crónicas, que hacían entrevistas. O sea, era como con su tiempo una Playboy, una Gato Pardo, una GQ. La Playboy siempre era como contracultural en algún momento, ¿no? Sí, o sea, mucha gente cree que la Playboy, o se le quedó en la mente que la Playboy era pues simplemente la parte erótica, pero la Playboy tiene unos artículos brutales de grandes plumas, de grandes periodistas, que muchas veces se opacaron porque pues la gente quedó con la parte de las conejitas. Con las chicas. Con las chicas, pero la Playboy tenía unos artículos, muchos escritores famosos y autores de renombre han hecho pues textos para esta revista. Bueno, antes de empezar con la gente famosa e histórica que has entrevistado, ¿algún otro grupo así raro, además de los neonazis? Pues también entrevisté de una manera muy buena gente a la cultura, a los bear, los osos. Ah, ok. En Bogotá. Tú sabes que ¿Los bears son los que los gays? Sí, la cultura, la subcultura, ¿cómo le puede decir a eso? La tribu urbana o un segmento de la población LGTBI se acomoda en la comunidad bear, o la comunidad oso, que son, por decirlo así, un montón de gordos peludos que se atraen entre ellos y que como que tienen un estilo de vida en torno a esto. En países como Alemania o en otros países de Europa es un poco leather, ¿no? Un poco cuero, es más masoquismo. Acá era un poco más tierna, ¿no? Eran simplemente un montón de gordos, de gorditos que se atraían y se reunían pues en Chapinero en eventos, en festivales. O sea, tenían todo un montón de actividades en torno a ese estilo de vida de ser gordo, peludo, homosexual. Entonces yo quería investigarlo, me reuní con ellos, les dijimos que era también para Don Juan, y hicimos el artículo Los Cariñositos. Los Cariñositos. Y fui a un lugar que se llama La Trampa Vallenata, que hay en Chapinero, de puro vallenato, pues, y música tropical. Y en ese día escogían, por ejemplo, al Misteroso. Entonces, que hicieron un Reina Belleza, donde escogían al oso... Al oso más peludo. Al oso más peludo, más o menos. Y entonces tenían categorías. O sea, estaba, por ejemplo, el oso polar, que era un man bien gordo, peliblanco, más viejo. Canoso. Estaban los osos normales, pues que eran como un poquito más jóvenes, con la barba. Yo en ese tiempo estaba como entre gordo y flaco y me decían que era una nutria, porque no tenía casi pelo. Y por ejemplo estaban los... ¿Tú eres la nutria dentro del... Sí, yo era la nutria dentro de los osos. Y era bien curioso porque pues obviamente yo estaba medio incómodo porque pues yo no era homosexual en la vuelta, pero les dije, listo, vamos a hacer la entrevista. Y ya cuando en cierto momento gana el Misteroso, que era un gordo peliblanco, y llegan los cazadores eran los lampiños, los vigas o los flacos que no tienen pelos, que les gustan los gordos peludos, y se forma ya una fiesta ahí, un montón de gente abrazada, y en cierto momento me dicen, uy, periodista, ¿y usted qué? ¿Y ya acabó? Y yo, no, ya acabé, y me fui ahí, güey, porque pues no aguanté. O sea, ¿no te quedaste para el abrazo? No, para qué, para el abrazo. ¿Nunca fue el abrazo del osito polar abrazando a la nutria? No, y lo cagado es que esa entrevista no quedó en audiovisual y a duras penas está montada en Archivo del Tiempo, porque en ese momento la revista era impresa, tenía web, pero no le metíamos como ese empeño de video, ¿no? Es cagada. Yo hubiera podido monetizar bastante, haber hecho una cosa bien bacana, pero
A mí me da pereza y todavía antes la idea era escribir y que quedara ahí, pero la pueden ver también en los cariñositos por ahí el viaje en Don Juan. Y Don Juan se acabó, ¿no? Entonces ahí vos ves que las revistas la acabaron, igual que Soho, porque ya nadie estaba leyendo, ya los formatos impresos y la canción Ya, que se ya, acabaron. ya las viejas sexys las encontraban en internet. Sí, o sea, salieron todas las plataformas de YouPorn, de... Todo. ¿Cómo se llama? Pornhub. ¿Cómo es? Sí, YouPorn y Pornhub. Pornhub, sí, Pornhub. Pornhub. Esa vaina Entonces... se volvió ahí ya pues le ganó a los formatos de cosas sexys que incluso eran fotografías pues más artísticas, ¿no? Eran como Ajá. propuestas artísticas. No, y sí, está esa, y con esa fue que yo pude, con esa fue que yo pude entrar a la revista Bocas ya de lleno. Bueno, sí, te quería hacer una pregunta. Entonces, digamos, ¿cuál es es una pregunta difícil para ti porque tú tienes cariño con todas las publicaciones en las que estuviste, pero para ti, ¿cuál fue tu revista o tu plataforma ideal para tus noticias? Pues obviamente la revista Bocas. Bocas. Sí, porque... Y lo que dice la revista Bocas es que tampoco existe la versión online, porque era una revista impresa con papel especial y en la época cuando todavía la gente adoraba como todo esto detalle de diseño que se lanzó para promover la venta del periódico impreso los domingos. Salía una vez al mes y el periódico por alguna razón quería estar en contra de lo digital, todavía tenía fe al papel y pues la revista Bocas era un gancho para vender más periódicos y funcionaba. No, y todavía hay impresos que me parece que vale la pena. Yo por lo menos leer en internet me parece aburrido, fastidioso. Me encanta tener Sí, a mí también. la propuesta física acá, la revista. O sea, no sé, soy vieja escuela en ese aspecto. Y lo chévere es que con Bocas uno tenía, de pronto con Bocas no se escribía tan extenso, pero lo chévere es que uno podía tener temas un poco infográficos. Entonces, por ejemplo, hicimos cómo desactivar una bomba y fuimos de la policía. En caso de que uno se encuentre un carro bomba ahí en la calle, Sí, entonces tú sí, llegas ahora- y lo vas a hacer. No, tranquilos, yo lo hago. Pero pues, fuimos con todo el especialista pues, de la policía, se puso el del traje, a mí me puse un traje para probarlo, y el robot cómo se maneja control remoto y todas las herramientas. Entonces nosotros hacíamos un trabajo muy infográfico, como que todas las herramientas y yo hacía los texticos pequeños y una introducción. Pero era bien bacano, entonces como que te tenía esa oportunidad de hacer crónicas gráficas. Hicimos otro día todos los elementos que se requiere para que un gallo de pelea, ¿no? O todos los elementos para hacer tanaxopraxia, que es toda la actividad pues de embalsamar los cuerpos para los entierros. Entonces como que hacíamos temas así un poco viscerales y un poco, por ejemplo, uno de los primeros que yo hice que más impacto tuvo, pero dentro de los lectores de Bocas fue porque no fue, pues, cada revista era más de nicho, fue el catálogo de drogas. Entonces cogimos a un dealer y le tomamos fotografías a cada uno de sus productos y escribimos cuánto costaba, cómo se hacía. En ese tiempo apenas está saliendo el Tusi, el Popper, los ácidos, entonces como que todo. Y la revista estaba para un público un poco mayor y todo el mundo puso el grito en el cielo, pero la revista vendió. Entonces como que buscábamos ese tipo de cosas y me permitía entrevistar grandes personajes, que ahí era donde yo empecé como a tener todo este círculo cercano de gente que podía llegarle fácilmente y que tenían cosas para contar, ¿no? Entonces ahí es donde entrevisté pues a Popeye, el sicario Pablo Escobar, a Diomedes. Yo fui uno de los últimos que le hizo entrevista a Diomedes Díaz, a Jairo Varela, a Germán Castro Caicedo. Se me iban muriendo. O sea, si vos ves... ¿Por qué? O sea, tú eres que el ave de mal agüero, pues. Yo no sé, pero obviamente fueron en diferentes años, pero de casualidad, güey. O sea, como que entrevisté a Popeye. Bueno, no sé si murió 6 años después, pero pues siempre me llamaban, se te murió este man. No, yo pillé la entrevista desde el 2013. Y él se murió sí. hace como por ahí unos 6 años, creo. Ajá. Y pues, Entonces, no, sí, pasó el tiempo para que se muriera. Pero por ejemplo entrevisté a Pero fue una de las últimas entrevistas. Sí, sí, porque en las últimas entrevistas que él estaba en la cárcel, porque yo... Él estaba en la cárcel. Creo que en tu entrevista estaba recién salido de la cárcel, ¿no? No, él estaba en Cómbita. Okay. Yo fui a Cómbita. Ok. Y eso fue en la época en que estaba de moda El Patrón del Mal. Sí. Porque yo me vi esa novela y quedé como muy pegado con el tema.
a mí ya de por sí me gustaba mucho la historia de narcotraficantes, sobre todo de colombianos, pues que es donde uno está. Sí, Pero entonces me vi esa y empecé a leerme los libros, me vi documentales de Carlos Leder, empecé a indagar en más series y más libros. Y le dije a María Elvira, que era mi jefe, la de los informantes ahora, que es una bacana, una dura, como que me dejara entrevistarlo. Y como que ella me decía, pero ¿qué más le vamos a sacar a ese man? Y yo, déjeme ir, que yo tengo las preguntas concretas, porque yo me vi la novela, leí los libros. Y sí fue chévere porque llegué allá a Cómbita, pues me pasaron por todo el séquito de seguridad. Llegué, él estaba como una especie de cárcel especial, ¿no? O sea, no cárcel, sino como parecía unos estadios. Era como una parte de la cárcel que apenas hay 12 celdas. Y ahí pasaban los extraditables. Y él no podía estar con toda la población común porque pues, se lo podían matar o porque lo podían envenenar. Entonces el man estaba ahí. Una pregunta, como un personaje o sea, el hecho fue que 250 personas al menos asesinadas por él directamente. Ajá, directamente. ¿Cómo sale libre después él? O sea, ¿él por qué sale libre? ¿Y él qué dice al respecto? Porque en ese tiempo, por ejemplo, él le quedaban cerca de 5 años para salir. Y lo que pasó fue que él cumplió 20 años y en ese tiempo las penas no te daban penas máximas. Y mal que bien, él fue una de las personas que ayudó a resolver algunos casos. Y como ya no había más sobrevivientes de todo lo que pasó de la época de Pablo Escobar, cartel de Cali, Medellín, entonces él ha sido testigo clave en teoría para muchos casos para que se resuelvan. Que vaya uno a saber si realmente todo lo que dijo era verdad, porque pues como que yo a veces sentía y yo ya me había visto la novela, había leído los libros, que habían cosas que él no estaba allí y él era muy certero en ciertos... Que estaban incongruentes, pues. Sí, que o se los han contado o él las sabrá, pero ya no había nadie para refutarlo. Yo lo podía medio refutar porque yo había investigado, pero tampoco tenía yo la claridad de poder decirle si era verdad o no. Entonces, ¿No te daba miedo como refutarlo en ese momento? Sí, obvio, tampoco era capaz, pero sí le decía, era como que esto pasó de esta forma y quería oír su versión. Y muchas veces no eran tan violentas o tan fuertes las cosas como yo las había leído, las había visto, según él, y otras veces era peor. Por ejemplo, yo nunca me olvida que yo fui más que todo por esa incógnita que me quedó de cuando Pablo Escobar, yo no sé si ustedes conocen la historia, estaba en la cárcel, la catedral y todo esto. Él hace ir a los hermanos Moncada, que eran socios de él, a la cárcel, porque tiene como la espinita, pues la duda que lo están traicionando. Los hace ir y nunca los sacan de allá, ¿no? Allá los matan, los pican, los meten en ácido y unos cuerpos que quedaron, unos huesos que quedaron los quemaron. Entonces en la serie sale que Pablo Escobar manda a pedir carne y chorizo y todo eso para hacer 2 asados. Un asado en una parte de la cancha con los cuerpos que quedaron y otro asado con la carne que pidieron y que el humo se confundiera y los soldados y policías que vigilaban la cárcel pues pensaran que era un asado. Y en la serie le hacen comer un pedazo de carne supuestamente como de uno de los hermanos Moncada a Don Berna, que Don Berna va a la cárcel, era como el perro de Don Man en la época. Entonces yo le pregunté al man, pero vos le diste un pedazo de carne así, textual, sí, a Don Berna. No, tampoco, yo quiero dar carne a ese man. Esos manes sí fueron allá. Yo lo que hacía era voltear la carne de verdad y después me iba al otro lado de la cancha de fútbol y volteaba los cuerpos en el otro asado. Pero no, tampoco, esos eran como elementos así que yo como que, me quedaba como frío, pero no sé, el man, a mí no me reflejó una mala energía, va a sonar curioso, pero al final era un tipo era carismático, era muy carismático. O sea, carismático, ameno. Todo el mundo quería entrevistar, hasta fue influencer. No, y por ejemplo, el man terminó de amante de la abogada. Él tenía una abogada y al final terminó, pues, se volvió como el novio de la abogada y todo, y hubo un problema porque, pues, ella iba a defenderlo y ya estaban incurriendo en algo ahí amoroso, entonces como que el man al final como que le caen a la gente, ¿entendés? Pues a 7 personas, de pronto... ¿No le preguntaste cómo pasas de ser preso a echarle los perros a tu abogada? Yo le dije eso y mi hijo, así como todo paisa, magia, mijo, o sea, que no me podía decir que eran sus trucos. Y entonces como que yo le pregunté, hay una cosa que no alcancé a preguntarle, de pronto por el tiempo, por la emoción, porque pues mal que como que no era cualquier personaje, como que había un feo y todo, pero había un feeling, ¿me entiendes? La gente me dice, ¿qué energía sentí? Yo no sentí ninguna mala energía. Es que y además como que yo soy de persona que no, tampoco es que se espante por esas cosas, ¿no? Al final estaba como, iba a sonar feo, como hasta excitado, como emocionado con este man. Después me sentí mal porque pues me estaba contando un montón de cosas horribles, pero yo las había visto y leído.
Entonces, en cierto momento se me olvidó preguntarle, tampoco me le iba a decir qué había hecho con la plata, dónde está la plata, porque estoy seguro que él tenía plata guardada. O sea, él salió, si vos viste, él salió y estaba bien y todo Sí, eso. él murió de enfermedad, murió de... Sí, le dio cáncer. Hay una teoría conspirativa de que lo envenenaron, de que... También hay la teoría que con Chávez también de que envenenaron a Chávez. Sí, total sí terminó muy feo, pero pues uno no... ¿Quién es uno para decir cómo que una persona termina de cáncer o no, bien o no? Entonces como que por cómo terminó se veía demasiado demacrado, pero sí lo llevó en un momento. Pero todo pasa así, entonces, bueno... Si lo mataron o no, pues el man también pagó, tenía que pagar, o sea, era muy curioso de que se fuera a morir de viejo, pues así 100 años, 80 años, entonces... Ya estaba viejo cuando salió, pues igual ya estaba canoso y era influencer. Pero pues me han aguantado para unos 30 años más y no hubiera... Claro, no, se veía bastante vital el hombre. Ajá. Sí, fue una entrevista curiosa y por ejemplo, a mí me da pesar, sino que también yo era muy profesional, no haber tenido fotos, videos, ¿me entendés? Haber registrado todo eso, pero la idea era yo a lo El celular, mío. que ahorita tú registras cosas en el celular y en esa época era... En esa época era un celular bueno, pero no O sea, tan bueno. Pero era ese periodista vieja escuela. O sea, con Ajá. libretica y de pronto una grabadora. Yo tenía BlackBerry, en ese tiempo estaba el BlackBerry. BlackBerry. Nada, mucho Sí, gomelo, ahí tenía BlackBerry. Yo estaba, tenía el Motorola con la culebrita. Estaba de pronto como el iPhone 5, creo, pero vos no tenías como esa cinta de vamos a grabar y tal. Además, yo ni siquiera, por ejemplo, nunca me tomaba que la foto para recuerdo, no. Por hecho, tengo una por ahí de lejos que estamos los dos en una mesita de Rimax, como hablando, pero la tomó el fotógrafo como de un behind the scenes, pero nunca pensé en hacer contenido o no quería tampoco como intimidar a la persona. Si vos llegas a eso, usted llega a lo tuyo. De hecho, él me dijo como que, bueno, ¿y el periodista? Y yo en ese tiempo tenía, ¿qué? Como 25 años, no, un poquito más, 28 yo. Aquí estoy. Uy, y el man tan joven, ¿usted me va a entrevistar? Y el man como que estaba un poco, como que no estaba muy confiado en mí. Pero cuando le empecé a preguntar así me dijo, pero usted estudió, yo sí me leí todo. Cada vez que le pido el autógrafo, pero voy a entender como que... O sea, no, pues o sea, es un personaje que es controversial definitivamente y que carismático, eso sí. A mí me da pena porque pasó hace rato no hablar de esto, pero es como las demás cosas curiosas que he hecho. Y después de muchos años... Acá mismo en los mixes de por acá me preguntaron, que si tengo alguien que en esa época te hubiese conocido, dijo, que si conozco a Popeye directamente o si lo podemos entrevistar. Yo no conozco. Pero de hecho a mí nos hubiésemos conocido hace 7 años. A mí varias veces me llamaron periodistas de otras ciudades, de otros países, a decirme que cómo llegaban a él, que quitaban el teléfono y él todavía... ¿Cómo llegaste a él? Es lo más fácil del universo. O sea, simplemente... ¿Fuiste a preguntar por él? Simplemente, como mi correo del tiempo, o sea, hay que tener un correo de base y así ni siquiera yo que te responde, le escribí al IMPEC. Soy del IMPEC, quiero entrevistar a Popeye por esto y esto, y cuando ven que hay algo de peso, pues un medio de comunicación. Medio fuerte, pues. Medio fuerte, te dicen, ya le preguntamos, y ese man era muy abierto. Y la gente pensaba, muchos periodistas no lo llamaban, pensaban que era muy difícil, ¿no? Simplemente, pues dio común escribir al IMPEC, quiero esto, soy de esto, y a la semana me dijeron, sí, dijo que no, y ya, entonces fui. Esto es clave para la audiencia de Nerdopolitan que está viendo esto, tomen el paso de buscar la entrevista. Y por ejemplo... Ahí están al borde de una gran entrevista. Solo escriben o busquen cómo contactar al personaje que quieren entrevistar. Sí, es algo muy sencillo. Y la idea fue que pues quedó bien chévere, quedó bacana. Y sí faltaron cosas por preguntarle, pero teníamos un tiempo ahí corto, ¿no? Bueno, hablemos entonces de un personaje que es el rockstar colombiano Diomedes Díaz. De Diomedes. Diomedes Díaz. De Diomedes fue curioso también porque... ¿Cómo llegaste a Diomedes Díaz? Lo mismo, pues obviamente ahí sí empecé a indagar más con la disquera. En ese tiempo, si no me equivoco, él estaba con Sony Music o con una disquera bien grande. Y le escribí, y pues obviamente teníamos ya acercamiento con diferentes personajes de allá, pues por la revista Don Juan, por el tiempo. Entonces le escribí a Guillermo Manzuera, algo así, que era su manager, y me la dio de una. Entonces el primer día me dijo, listo, hoy no te vamos a dar la entrevista, hoy te vamos a conocer. Porque, por ejemplo, no es por dármelas, pero Diomedes Díaz le negó la entrevista a Salcedo Ramos toda la vida y nunca se la dio porque Salcedo Ramos hizo un artículo en torno a una crónica. Salcedo Ramos, para
los que no conocemos, Ajá. ¿quién era Salcedo Ramos? Es un cronista, fue uno de los mejores cronistas de Colombia y todavía está vivo, profesor, periodista. Fue el que hizo toda la investigación de Pambelé y que ganó premio Simón Bolívar con todos estos libros, crónicas que él le hizo. Y él también hizo un tema a Diomedes y nunca lo pudo entrevistar porque Salcedo quería indagar mucho en la muerte pues, de esta groupie que lo problemó a él bastante. Doris Adriana. Ajá, Doris Adriana. Entonces, pues yo fui de los pocos que, como me vieron también que era tan joven, que de pronto no era tan amarillista o que iba a llegar. Te veían un poco más manipulable, ¿o qué? Más manipulable, exacto. Entonces me dio la entrevista y me dijo, hoy no vas a hacer la entrevista, hoy vamos a conocerte. Entonces me llevaron al apartamento que él tenía en Masurem, en Bogotá, un penthouse, y llegué allá y estaba su hijo Rafael Santos, estaba el otro hijo que no recuerdo el nombre que me lo cantaba, la esposa, tenía un séquito, como todo artista. De hecho, había un personaje muy curioso que era como el amigo vago de toda la vida de él, sí, que se lo ha traído de allá de la costa, y la función del man era darte whisky. O sea, no tenía nada más, sino... O sea, era... Ajá, tenía una puta... canguro. Pausa. A ver, gracias. Un canguro y te servía whisky, o sea, fuerte. Te servía. Pero mira que en el fondo un man no, ¿me entiendes? Porque cogió al vago de toda la vida y lo tenía. No sé si le pagaba, no sé si cómo lo tenía, pero no lo humillaba ni nada. O sea, lo tenía simplemente para eso, para que le sirviera. No sé cuál tenía, amigo lo mantenía, no sé, pero él lo tenía. Entonces llegamos ahí, empezamos a tomar y nos fuimos de una. Estuvimos hablando, el man estaba un poco reacio. Cuando me vio joven también le gustó que pues, no era un viejo que iba a indagar en su vida, en teoría. No eras el perro viejo del periodismo. Ajá. Que te iba a enredarlo, a buscar pues, tumbarlo, pues. Ajá. Y estaba la esposa, pues, la actual. Pero tú sí querías como... Ni siquiera yo. ¿Querías tocar ese tema, Mi misión era esa, güey. Tu misión era... O sea, mi jefe me dijo, cuando usted no diga que mamá mató a esa vieja, aquí no venga. O sea, tú querías la confesión directamente, no, pues, tu jefe quería la confesión directamente de que el man mató a... Obviamente, pues estoy exagerando, pero sí quería que el man haga el tema, pero yo tenía que buscar la forma de que no se me dañara la vuelta. Entonces, pero entonces ese día me dijeron, listo, usted no va a entrevistarlo hoy. Llegué allá, muy bacano, muy todo bien, me miró, me dijo que no pueda creer que ella fuera periodista. Es que en la mente de estos artistas, de estos personajes, siempre creen que va a llegar un señor. Ya después se dieron cuenta que pues ya todo iba evolucionando, ya éramos más jóvenes periodistas y más informales. Entonces empezamos a tomar como siempre tal, y a la media hora nos montaron a unas camionetas y nos fuimos todos a Guapanelas, que es una discoteca en Bogotá. Centro de eventos, es gigante. Sí, en el llano también hay una Guapanelas y que es un lugar ahí de rumba, pues. Ajá, de rumba. Esto es en Bogotá, entonces llegamos hasta las 100 y pico y entramos por atrás y el man, dijeron Diomedes y el man se montó, empezó a cantar y me pusieron atrás de los músicos, de esa gente que uno dice, ¿quiénes son todos los sapos que están atrás? Sí. Es la gente que él cuando tiene pausa se voltea y a todos los abraza, entonces... A mí se volteaba a abrazar para el hijo, abrazar a los músicos. Él pregunta por el pañuelo y todos tienen pañuelos. Y era uno de esos y me daban guaro, me daban whisky. Y yo estaba ahí, marica. El visaje fue que en un momento me salí al baño y cuando volví no me dejaban entrar y no creían que yo era el séquito. Y yo afuera como un huevón. ¿Tu pase de prensa? No, porque yo no tenía pase de prensa, a mí me olvida. Eso es como muy tradicional. Y nosotros casi no usábamos esa vuelta, güey. O sea, yo tenía un carnet del tiempo, pero a veces casi ni lo sacaba. Y yo como que yo sigo con ellos, no, que usted no viene con ellos. Y cuando por allá alcanzaron a dar y me volvieron a jalar y me metieron y... Venga para acá que estás con nosotros. Y lo chévere, eso fue una buena experiencia, estar atrás de una estrella del vallenato y sobre todo este man ahí. Es el rockstar colombiano, pues. Sí, es el rockstar que vivió y sufrió y hizo la controversia. Entonces, ese día nos fue una borrachera. De las más grandes de la música en Colombia. Llegamos a la casa del man. Diomedes no tomaba en ese momento, tomábamos todo menos él. Es que el man ya estaba muy enfermo por el Guillain Barré, esa enfermedad y todo lo que le había dado. Y en un momento se acostó a dormir y ya nos quedamos, fue los hijos y las esposas y como el séquito tomando. Y yo digo, ¿y la entrevista qué? Y yo, no, después. Y ya después me desperté yo por allá en un hotel. vuelto nada. Ya Diomedes se había acostado, ¿no? Ya Diomedes se fue a acostar con su esposa. ¿Con cuántos hijos tomaste?
¿Con cuántos de todos los hijos? Con dos o tres. Imagínate si hubieses tomado como con los 39 hijos. Sí, con dos o tres y la esposa y los amigos. Sí. Y después me levanté yo por allá en un hotel, weón, con los músicos, con puras señoras de la noche, weón. Eso había un descontrol. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo, Dios mío, no me acordaba de nada. Y no hice ninguna entrevista, ¿no? Sí. Pero pues yo sabía que tenía que volverla a hacer. Tienes que volver a... No, porque ese día no le íbamos a hacer. Y lo peor es que se me la mala la borrachera. Y yo, puta, ¿ahora qué hago? Y listo. Fui para mi casa, tan. No estuve en me rayé un poco porque pues ya no estaba con Diomedes ni con En esa ese momento gente. estás viviendo en Bogotá. Sí, yo vivía en Bogotá. ¿Y en cuánto tiempo iba a estar en Bogotá? No, él ya mantenía en Bogotá más que todo. Él tenía su apartamento ahí. Sí. Y durante unas semanas no me contestaban, ni Diomedes, ni los hijos, ni ni el manager. Y yo dije, ¿será que la cagué? Que había hecho borracho y me encontré el man de casualidad. El manager me lo encontré al mes en un Zara en Bogotá, en un centro. Y yo como, ¿qué es Guillermo? ¿Qué es lo que pasa? Y mi jefa me decía, yo creo que hizo algo malo. Entonces, en cierto momento me lo encontré casualidad. Yo en la entrevista, yo, no, tranquilo, es que estaba muy ocupado. Y yo, pero hice algo malo. Ni quiero ver qué hizo, pero relajado. Sí, como que hice algo malo, pero no sé qué hice. Como que había dicho alguna bobada, no sé, me emborraché, me quedé dormido. Pero al final me dijeron, listo, venga. Y ya después de un mes fui otra vez al hotel, Recuperaste la confianza. Sí, recuperé la confianza, volvía. Esto es inédito, ¿no? Esto no. Mi jefa nunca supo de dejar rumba ni nada. Ahorita se está enterando vía Nerdopolitan. Sí, exacto. Y eso no quedó en la entrevista porque yo no podía, tampoco hacer una crónica Gonzo de inmersión donde yo fuera el protagonista. ¿Qué es Gonzo? Bueno, Gonzo para nuestros... Gonzo es el periodismo en teoría que se inventó este man de Hunter Thompson, el periodista Rolling Stone, que volvió famoso por Pánico y Locura en Las Vegas, interpretado por Johnny Depp, donde la noticia, donde el personaje principal pasa a ser el periodista, pero en un estado de drogas, alcohol, caos, él va contando todo lo que va viviendo. Entonces, por ejemplo, él lo ponían, eso fue lo que yo hice más o menos, pero no lo escribí porque yo fui donde Diomedes y no con Sandra, sino que me emborraché, hice la rumba, me creía un poco Hunter Thompson. Y si yo hubiera podido escrito, yo hubiera... ¿Eres fan de...? Sí, obvio, ese es mi ídolo. Yo me leí, pues, Pánico Locura en Las Vegas después de la película, me leí las crónicas que él hacía sobre una carrera de pesca, sobre todo el tiempo que estuvo con los Hells Angels, con los motociclistas. Entonces, como que si yo hubiera podido haber hecho la crónica como el estilo, yo hubiera empezado contando desde que me emborraché hasta que la cagué y todo lo que pasó. No, pero simplemente la revista de nosotros era muy seria. Entonces... Yo empecé ya después cuando llegué, mi entrevista comienza, estoy en la casa de Diomedes con su familia, ya, no conté lo que pasó noche antes porque no se podía, eso algún día que escribirlo o narrarlo, pues para que la gente sepa bien cómo va todo. Entonces ya llegué después al mes a la casa del man, estaba con su esposa, con los hijos otra vez, pero ya todo ambiente muy serio. Lo que sí fue harto fue que la entrevista era él y yo y alrededor 10 personas controlando, pues, lo que yo dijera. Entonces en un momento cuando hablamos del tema de que a él los cuidaban a él un tiempo hablamos del tema pues de esta pelada, ¿cómo es que se llama? Doris Adriana. Doris Adriana, me olvida. Entonces como que una de las esposas dijo, yo te dije que no hablaran de eso. Y hubo un momento tenso, y dije, no me van a sacar. Y el man como que, no, yo puedo decirlo, o sea, así, man, hay que ser honesto con el periodista. Claro. Y me dijo, te voy a decir, solo va a haber un momento de ese tema. Y yo, ¿cuál? Yo no tuve nada que ver con eso, fue un error que nos salió de las manos. Y también fue un error como lo manejamos. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y entonces ya me dijeron, ojo. Ya no más. Entonces, sí, entonces como que ya me tocó hablar otro tema. Al final sí me dio a entender lo que todos sabemos, de que, pues, que se pasaron de vergas con las drogas, con el alcohol, y se asustaron y más o menos como que se les murió. Y lo que hizo fue que le dijo a la escolta, deshágase de ese cuerpo. Y fueron y tiraron el cuerpo pues, de esta pobre mujer como si fuera basura. Sí. Y que sí está mal, pero entonces más o menos pues, que es una cosa muy grave, que sí le da cárcel y todo, pero sí como que me confirmó lo que todos sabíamos, que no es que lo hayan asesinado como tal, sino que, pues, ¿me entiendes? Se salió de las manos y... Una sobredosis. Y lo que no pudieron hacer fue que no controlaron la situación, o sea, Salud ya tenido que llamar de una y asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una parte oscura que estoy seguro que pudo salir de todo eso con dinero. Yo también quería indagar de cómo salió tan fácil, porque él estuvo en la cárcel, pero al final quedó como si nada. Pero ahí cuando yo quería indagar más no pude, que es lo que de pronto muchos me criticaron como que estuvo muy tibia,
pero es que la gente no está ahí, ¿no? La gente no sabía que yo entrevisté a Diomedes con 30 personas más o menos. No, al pues o sea, frente. imagínate, aquí solamente está mi hermano aquí detrás de cámaras. Imagínate Y con era... el estrés ahí de que... Exacto. Sí. Entonces como que pero fue una experiencia bien chévere y también cuando se murió como a los 2, 3 años me llamaron a decir, va todo muerto. Porque te digo, se me iban muriendo. Pucha, ¿quién murió primero? Es que no recuerdo, pero el comentario es así. Uno de los neonazis lo mataron. O sea, imagínate, de la crónica de los neonazis, ya Ok. el principal, Diego Cubillos, O sea, son entrevistas históricas en el sentido de que los personajes se van muriendo. eran relevantes en su momento y además importantes para la historia colombiana y además fallecieron poco tiempo después de tu Hay que entrevista. hacer la cronología, porque mira, se murió el nazi, se murió Diomedes Díaz, se murió Popeye, se murió Jairo Varela, Jairo Varela. cantante del grupo Nietzsche. que Sigamos también con lo entrevisté. Jairo Varela. Ajá. Jairo Varela, ¿cómo llegaste a eso? O sea, Jairo Varela, ídolo para tanta gente. Pues bueno, para mí Jairo Varela nunca ha sido como tan especial, porque no soy, o sea, iba a sonar un poco feo, no soy como tan adicto a la salsa, pero pues yo sabía que era un gran personaje que tenía que entrevistar y que podía conseguirnos ventas, y de casualidad yo necesitaba ir a Cali. Pues yo soy de Cali y no tenía plata, weón, para pagar el tiquete. En ese tiempo, pues, mantenía vaciado y el periodismo no daba para $1 y yo, ¿qué me invento? ¿Qué me invento para ir a ver a mi mamá y a mis amigos? Yo tenía que tener personajes cada semana. Entonces yo le dije, en el consejo de redacción, que es como cuando uno se reúne a ver los temas, A todo planear esto, que vienen las que vienen las siguientes siguientes ediciones, como que yo le dije a mis jefes, entrevistemos a Jairo Varela. Y mis jefes, pero ese man no es relevante. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando los artistas están vivos, no son relevantes, no pasa, ya están quemados. Y yo de casualidad dije, no, yo sé que el man, yo sabía que eso iba a despegar, yo dije, hay que entrevistarlo. Y no querían, y me dijo, ¿usted quiere ir a Cali gratis? ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque no le pagaba los viáticos, el tiquete. Claro. Yo realmente sí quería ir a Cali gratis, pero sí necesitaba también sacar un tema, o sea, mataba 2 para un solo tiro. Claro. Y dije, pero ese man sí vale la pena, porque mucha gente, muchas veces, ahorita ya no, pero en ese tiempo, los temas de las provincias, como que en Bogotá se veían un poco mañez, güey. O sea, como que no estaba todavía esa cultura de la salsa, de la reivindicación. Y al final los convencí a la mala, bueno, vaya a ver qué saca ese man. Y fui, pues no, el man un bacán, sí estaba como decadente el man, ya estaba como ¿Ya apagado. está enfermo? Ya está... Sí estaba como enfermo, como tampoco... Nietzsche tenía muchos problemas legales porque había muchos grupos de Nietzsche que él tenía como abandonado Nietzsche y muchos artistas. Y él tenía controversia también con lo de su relación con los Rodríguez Orejuela, ¿no? Sí, aunque ya había mitigado un poco eso, ya había pagado cárcel, pero generaba más controversia, que había una zozobra de que Nietzsche como que no despegaba, que había muchos artistas, muchos cantantes que se desligaban de Nietzsche y montaban competencia y hasta lo robaban sin querer porque usaban el nombre, sin que no lo robaban queriendo porque usaban el nombre mucho. Por ejemplo, estaban las descargas de Nietzsche, los Nietzsche de la salsa y se vendían como fuera Nietzsche y no era Nietzsche original. Entonces era gente que había pasado por Nietzsche, pero era un dilema. Entonces como que yo fui y lo noté un poco como no es la última, pero sí noté como algo decadente en el personaje, pero pues un bacán y pudimos hacer una entrevista bien chévere y yo conozco a una de las hijas, a Cristina, entonces también me ayudó a conectarme ahí con él. Pero sí estuvo como un poco reacio, ¿no? Como que al principio también como que me vio llegar y como... Yo ni siquiera tenía tatuajes, pero como que... ¿Este pelado qué es? Ajá, este pelado qué. Pero al final dijo buenas frases y fue una entrevista amena. Dijo que, pues como que... Él sabía que él no tenía fe en mucho momento de que iba a llegar a ser tan grande. Y de hecho ni se lo imaginaba y creo que como toda la leyenda se murió y Nietzsche volvió más épico, ¿no? Eso pasa. Uno no aprovecha a muchos artistas, Cuando están a vivos, muchos sino movimientos, sino que cuando se murió fue que Cali se dio cuenta que tenía a un dios ahí y no le había sacado el pecho que debía, o él tampoco se había dado su lugar, ¿no? Y hay una frase que él dice que él no pensó que nunca pensó llegar a ser tan grande y ahora está más grande todavía, ¿no? Entonces como que fue emotivo y fue bueno, y también me iba a llamar como que murió otro, porque siempre me llamaban diciéndome si tenía contenido extra, si tenía como material que no había puesto, y les mandaba cosas, pero tampoco nunca les mandé la parte mía, ¿no? Porque era como ya Sí. vivenciar cosas, entonces... Ya era meterte mucho en tu vida personal y si le Sí. mandabas ya tus anécdotas Ajá, personales ya. Sí, porque si hubiera sido chévere, uno podría haber hecho un periodismo gonzo de la mirada de para mí que era este man y yo porque fui a entrevistar lo que realmente no fui
tan motivado, sino que quería ir a Cali, pero obviamente tenía que cumplir y se dieron cosas bacanas, que eso es algún día, eso es algo que quiero algún día hacer si llego a hacer memorias o si llego a hacer como el otro lado. Puedes hacer memorias de personajes interesantes todavía. Sí, ahí el tienes lado mucha B. gente por entrevistar, hay muchos personajes. No, o el lado B de estas entrevistas. O sea, todo lo que mucha gente no sabe todo lo que uno tiene que hacer para llegar a un contenido que se vio un poco serio, que se vio un poco rígido, todo lo que hubo detrás, ¿no? Así pasó con Natalia París, por ejemplo, que sí está viva. Entrevistas, sí, ella no, Sí. ella está vivita y Pero por coliendo. ejemplo, ese fue curioso porque y de DJ. en ese momento ya está lanzándose de DJ, justamente apenas está iniciando, era como algo nuevo, entonces como que yo llegué allá, ella pensaba que yo iba a hablar de su carrera, y cuando empezamos a hablar de Martín Fierro, el esposo, que era narcotraficante, que fue un narcotraficante que sapió a un montón de gente y le dio por ir a Estados Unidos. ¿Qué fue primero? ¿Martín Fierro o sea, Natalia París, cómo conoce a Martín Fierro? Por una fiesta, porque lo manda, y la manda más o menos que a pedir y todo eso. O sea, un billete ahí, la vieja ya, este es el más billetudo acá. Y ella lo llega y pues tuvo una hija con el man y todo. Y lo que pasó con ese man fue que el man se fue a Estados Unidos, sapió a todo el cartel del norte del Valle, a todas las cosas. Y no sé por qué. El cartel de los sapos. Sí, él sale ahí todo. Él sale ahí y es uno de los personajes principales. Y no sé cómo hacen, esa parte no la recuerdo. Él vuelve a Medellín y en Medellín lo cogen y lo secuestran, lo mandan lo llevan a Cali y en Cali se lo venden a Varela. Pero ese man lo desaparecieron, por ejemplo, en una casa del ingenio más o menos, por sapo. Entonces como que esa parte, y nunca apareció el cuerpo, hasta el sol de hoy no aparece. Entonces como cuando yo quería empezar a ver de todo eso, de una esta vieja puso el grito en el cielo y me sacaron, ahí sí me sacaron del cuarto. Y me tocó convencer de que ya no vuelvo a hablar de esos temas. Sí. Entonces, pero quedó esa parte pues de que no quiso hablar y yo la conté. Y de hecho después la vieja nos demandó a mí y a María Elvira y a todo el equipo que porque yo me había inventado puras historias. Pero tú estabas haciendo preguntas nomás. No, pero sí, y no, cuando ya vieron la entrevista publicada, ella... ¿Estabas haciendo afirmaciones o preguntas? Yo hacía preguntas y ella respondía. Entonces yo, por ejemplo, le comentaba como que tú consumes alucinógenos o drogas y sí, yo me di cuenta por medio de los ácidos de que estamos en una realidad alterna, de que estamos en una simulación más o menos. Me contó una historia de que un día un ovni se le paró él frente al apartamento en Bogotá de ella. Entonces yo conté todo eso y como yo en ese tiempo ya tenía tatuajes y tal, y como que me veían chévere, entonces la vieja se empezó a regar, a pesar del episodio de Martín Fierro, pues sí, empezó a confiar en... Ajá, en mí. Y ¿En ya ti? cuando vio todo esto condensado, ella dijo una frase muy curiosa que el tiempo la volvió como ese gancho para vender, que fue que me río del pollo colombiano. Ella lo dijo así, porque no le creíamos pues lo del pollo hormonado. Que ella decía pues de que... no, aquí en Estados Unidos todos los pollos tienen hormonas. Ella decía que el pollo hormonado volvía gays a los niños. Entonces... No le encuentro ilógico. Creo que tiene razón aquí los... Entonces ella dijo pollos eso tienen y un montón de hormonas. tiempo puso así el sábado por la noche como que mañana no se pierda en la revista Bocas, entrevista con Natalia París, portada. Sí. Y decía, me río del pueblo colombiano. Y, ¿Me río del pueblo colombiano? Sí. Y después O sea, ya era... ella decía que el pollo en Colombia Sí, tenía en hormonas. Colombia tenía hormonas. El sábado sí, el de Colombia no sé. Y entonces ella te puso eso y nos llamó de la manager, que esa falta de respeto, cómo van a poner como ese gancho para vender revistas y fuera de eso, que todas hay historias de drogas y aliens y cosas, y nos demandó, o nos iba a demandar y me llamó Elvira, préstame las grabaciones ya. Y ellos pensaban que yo me había inventado todo eso para figurar, y yo Sí. llegué y las puse y mi jefa, no, se cagó de la risa y me abrazó, no nos paga un culo, o sea, aquí está todo. Sí, Lo está, mandamos está el testimonio. lo mandamos a los abogados del tiempo y ya, y pues no pueden hacer nada. Entonces como que todo ese tipo de Ay, ¿dónde tenías la grabadora? O sea, ¿la pusiste en la mesa o...? Sí, yo siempre la pongo de frente. O sea, Ahí está. Sí, ahí está. O sea, Sino ella que en un sabía momento, que la estaban grabando en ese momento. Sí, obvio. Uno para ese tipo de cosas, si no es un caso pues ya ilegal, que vos vas a ser casi que un infiltrado, pues, o sea, hay que mostrar O sea, todo de frente. no era espionaje, pues no era como la No. cámara en las gafitas ni nada de No, eso. nada. Mis entrevistas tienen que ser muy legales en ese Y de sentido frente. porque estamos representando una casa editorial que es la más importante. ¿Cómo entras en confianza así? Sí. Para sacar estos testimonios de la En gente. cierto momento con el tiempo y con el slang y con
y con la forma de... Como la jerga, pues, la forma de hablar, la pues, forma de hablar de tumbado, uno, sí. el tumbado. Si yo llego con saco y corbata y mis gafas Sí. como desde señor y la pongo ahí, pues tal, siempre decía, voy a grabarte, y ponía, o con el celular, aunque en ese momento no, en ese momento estaba el celular, sí, la ponía, voy a grabarte, tal. Y ya después de 40 minutos de haber pendejadas, uno se empieza a soltar y ya nos dieron una cerveza, ¿me entiendes? Como que uno empezaba a hacer todo eso muy ameno y que como no habían cámaras, no había, sino que después fue que uno nos hacía las entrevistas de los dos y ya después hacíamos la foto, entonces como que eso en cierto momento despertaba al personaje. O lo dormía, por decirlo así, porque lo que hacía era que... entrabas en la fluidez de la Ajá, la conversación. fluidez. O sea, eres como un Tao, como un Tai Ajá. Chi ahí para... Pero eso, para eso, hablar. eso se lograba a la media hora. O sea, mis entrevistas tenían que ser de 2 horas para tener por fin esa Por eso a mí me gusta el fluidez. formato largo aquí de Nerdopolitan para hablar, Exacto. conversar y como una charla. Exacto. Realmente la gente que quiere la información ya. Eso es importante también. Ajá. Por ejemplo, una entrevista que fue un poco dura, me tocó hacerla 2 veces, fue Jorge Barón, porque que nos ha muerto menos mal, pero el man lo entrevisté y como que no fluía. El man ya está cansado de contar cosas, entonces me tocó ir 2 veces. De hecho, en ciertos momentos, Histórico también de Colombia. en cierto momento, sí, un presentador, ¿no? Pues para los que no conocen, en cierto momento saqué cosas de los libros de él y como ya lo contaba, ya lo podía sacar extractos para mi entrevista porque fue difícil que él me volviera a contar ciertas cosas. Entonces uno como que también va jugando con elementos, nunca mentir, o sea, no hacer autoficción porque yo no puedo hacer autoficción ahí. O sea, ahí toca hacer realidad. ¿El gonzo es realidad o es ficción también? El gonzo, por ejemplo, es autoficción. Porque Autoficción. el gonzo, sí, porque el gonzo, ¿qué hace? El gonzo en ciertos momentos exageraba, tiraba periodismo literario, Hay caricatura caricatura. en la forma de escribir. O sea, la forma de caricatura escribir. no dibujada, sino como caricatura, exageraciones, pues. Sí, y como el periodismo gonzo, más que, por decirlo así, es Hunter Thompson, o si yo lo quiero emular, soy yo contando, pero diciendo de frente que estoy drogado o borracho, entonces al él a decir que está drogado o borracho, se da ciertas libertades creativas y de autoficción donde exageraba cosas. Pero es que al final el periodismo gonzo, si yo lo veo simplemente el periodismo de él, y ya si uno lo quiere aplicar, pues tiene que referenciar que lo está copiando o emulando, ¿no? No es como... ya el periodismo literario sí que lo hacían gaitales y efectos personales, ya es un formato, pero el gonzo era él. Entonces como que si yo lo emulo, ya sería contar en perspectiva y ya bajo estados alterados. Entonces como que nunca en un medio de comunicación me iban a aceptar eso, entonces siempre lo hacía, trataba de ser inmersivo, pero pues sin llegar a ese momento. Bueno, cuéntanos más de Jorge Barón, entonces. La primera entrevista no pudiste sacar. No pude sacar mucha información. De hecho, yo me aburrí hasta se me perdieron las grabaciones y ya lo había anunciado a Pombo, al director del Tiempo. Me dijeron, tienes que sacar sí o sí eso y yo no podía inventar. Entonces, yo ¿qué hice? Yo cogí momentos del libro de los 50 años, los metí en la entrevista, como si yo los preguntara, y después fui donde el man y los corroboré, porque él ya estaba cansado de que segunda vez, entonces como que pude, a través de su libro, a través de lo que hice las 2 veces, armar la entrevista con todo real, pues. Entonces fue como un pastizaje, Con datos reales. Sí, en cierto momento, por ejemplo, una parte que yo saqué de un libro que me pareció una falta de respeto fue que él anunció por ahí en un pueblo que iba a llegar el Puma, El Puma de el cantante, Venezuela. Sí. el cantante, y que iba a llegar y muy cándido sacó un puma, un animal, y ilusionó a toda esta pobre gente y no salió el puma, ¿me entendés? Y en ese momento, pues la gente, como era un lugar donde no iba nadie, pues lo tomó muy... O sea, no se enojaron, o sea, lo tomaron muy gracioso, pero yo me hubiera enojado donde me hubieran prometido el puma y no salía, pero obviamente no era un evento gratis, entonces la gente pues tampoco... Sí, no, y después agüita para mi gente. Sí, hay toda mi gente y yo, por ejemplo, no le pregunté esa anécdota porque no le gusta contarla mucho. Entonces, lo que yo hice fue que cogí el extracto y hice como si le hubiera preguntado a él. Y él me dijo, sí, pasó así. Y lo copié tal y como tal. Y sí metí otras noticias, otras preguntas que sí le hice, pero eso fue un complemento. Que si de pronto yo le hubiera contado a mi jefe que lo forcé, pues no le hubiera gustado mucho. Pero Jorge Aarón no se acordaba realmente si yo le había preguntado eso o no.
entonces como que lo cogí textual de como él lo contaba en su libro y lo puse como yo le había preguntado y pude poner esa anécdota. Entonces como que también hice ahí una práctica poco ortodoxa, pero pues que era legal y no me inventé nada. Para terminar el artículo, la historia. Ajá. Sí, Para pues, terminar de narrar la entrevista porque porque me faltaban preguntas, entonces yo y ficcioné. él estaba cerrado las Sí, preguntas. entonces yo como que en mi entrevista puse, simplemente sí, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue eso del Puma? Ese era un libro que él mismo escribió. Entonces Sí, es como si sí. ya hubiese confesado Ya hubiera eso. confesado, entonces yo en mi entrevista, yo puse, ¿cómo fue eso del Puma? Y cogí la parte que él narró y la puse como si me hubiera preguntado. Total, le mandé la entrevista antes y él no cayó en cuenta, que él no me respondió, que yo nunca le hice la pregunta del Puma, pero como él ya estaba en su historia, él me la probó. Yo nunca mando a probar, ¿no? Pero aquí tenía un poco de miedo de que saliera publicado y que él dijera, ve, man, cuando me preguntó esa vuelta del Puma. Entonces yo le dije, don Jorge, apruébeme la entrevista, ¿qué le parece? ¿Está bien o no? Y el man todo rabón, como que, yo veo a usted 2 veces aquí, la leyó, está perfecta. Yo, Entonces no se dio ni siquiera cuenta de que yo no le había preguntado ni mierda del tal Puma, pero como era algo de su vida y lo saqué tal como está en su libro, confesado por él, entonces el man, ok. Pero eso nunca lo hacemos nosotros, ¿no? A mí me decían, mándeme antes la entrevista para yo analizarla. Me la pidió Estela París, me la pidió... O sea, las preguntas, te piden las preguntas por anticipado. no, unos, pero muchos me preguntaban, mándeme antes la entrevista. Ya redactada. Ya redactada y todo para yo aprobarla. Ok. Eso no, jamás vamos a hacer Sí. eso. No. Entonces me la pidió Germán Castro Caicedo, que también se murió después. Ok. El Cuéntanos de escritor. él. ¿Cómo fue? Entonces, para terminarlo de Jorge Barón. Él fue uno de los... Para digamos, terminarlo de Jorge Barón. Sí. Yo sí se la mandé a él antes. Pero así le hubiera gustado, no, ya la mandaba a mi jefe, ya estaba en Ya estaba rotación. aprobada. Ya estaban imprimiendo. Y se la mandé a él por si algo. Y yo, marica, donde ese man diga que no. Y dijo, me encanta, públicale. Y yo, hace rato ya está. Ya está. Simplemente lo hice como por curarme en salud, por si ese man llegaba a enojarse por algo, ya Sí. pues yo lo Igual todo asumía. bien. Total, yo lo hice muy, lo que te digo, Puedes ir al show de las estrellas para que te den la patadita de la suerte. total, yo lo hice muy tratando de que fuera lo real, sino que Sí. simplemente en ese momento no le hice 2 o 3 preguntas, pues las saqué de su libro y lo puse como si me había respondido. Y la leyó y me dijo, ve, pues ya que se ha acordado con 2 entrevistas tantas cosas de su vida y lo pude falsear, ¿no? Fue algo poco ortodoxo, pero real, o sea, sin caer tampoco en el invento de la ficción. ¿Cómo llegué a Germán Castro Caicedo? Sí. Personaje también. Es como de los periodistas más influyentes de... Sí, yo tengo una historia muy chévere con él porque mi abuela, que fue como la persona que me metió en el ámbito de leer y todo, me regaló el libro de La Bruja cuando tenía 9 años y me metió un retrauma porque si vos lees ese libro, si esta novela, es una historia redensa sobre brujería, satanismo, drogas, narcotráfico. Y mi abuela le hace esto. Y yo me olvidé a los 9 y qué marica, hay torturas horribles en el libro. Entonces tenía como ese estigma o esa cinta de que quería también conocer más sobre el libro. Entonces pues le conté que me dijo, ¿y su abuela por qué le puso a leer ese libro a los 9 años? Y yo, porque mi abuela era bizarra, güey. Hay torturas horribles ahí. No digo que hay satanismo y todo. Y es una crónica, eso es una crónica. Ese es un reportaje de él. Un reportaje hecho crónica La Bruja, sobre una bruja, que no recuerdo en qué región de Colombia que estaba, pero que atendía narcotraficantes, paracos, guerrillos. Entonces, ¿Les leía la suerte o qué? Sí, les leía las cartas, los hacía rituales para... De hecho, era la que como que les rezaba las balas y todo para que resistieran. ¿No han visto todos esos cuentos? Entonces, como que hay un momento en que torturan a una gente horrible para que también confiese. Entonces, como que yo tenía ese libro metido en mi cabeza, de hecho me provocó bastante pesadilla. Mi mamá enojó y todo con mi abuela porque me puso a leer el libro a los 9 años. Entonces lo entrevisté y pude también sacar algo bien bacano sobre sus anécdotas. Y él también él ya tenía... ¿No le preguntaste sobre cómo él también abarcaba el periodismo? Sí, ¿Cómo hacía esas investigaciones? ¿No le preguntaste a él eso? De hecho, pues, yo ya sabía un poco más o menos su método y él era muy inmersivo, ¿no? Él hacía un trabajo previo, se iba allá a vivir. De hecho, costeaba mucho de sus viáticos él mismo y él estuvo también con unas crónicas en el Amazonas. Entonces, él, como que todo ese tipo de vivencias, lo bueno era que a Germán Castro Caicedo le daban un cheque en blanco en ese tiempo, Oveja Negra, Editorial Planeta después, y él tenía un poco como esa libertad. Él ya tenía anticipos de 2 o 3 libros, entonces él podía darse
esa como ese poder de meterse y dudar un año, weón, en torno a un... Él no hacía a un tema, y él no hacía un escrito, o sea, él hacía cosas para periódicos, pero él ya tenía sus libros, entonces tenía buen dinero, y es de las pocas personas que ha vendido. De hecho, yo le decía que si él tenía un acuerdo con los colegios, porque a uno le metían los libros de ese man, o sea, uno compra este libro, yo creo que él tenía acuerdos, o no sé si era muy bueno, porque él estaba dentro del pensum de los colegios de Colombia, ¿no? Yo sí todavía esté, porque yo no sé, pero a vos te ponían a leer en otros colegios, Germán Castro Caicedo, no tanto La Bruja, pero ciertos reportajes un poco más afines pues con la escolaridad. Y con él hay un tema curioso, que era que él tuvo un accidente en Rusia, se cayó y decían que como que había quedado mal de la cabeza, y yo indagando a ver si sí noté ciertos en su comportamiento y pensamientos. ¿Qué te dijo él sobre su accidente? No, es que dicen que yo estoy loco, pura mierda, pero, pero sí noté que ya no era como tan cuerdo. ¿Tenía que demencia senil o qué? Como, no tanto senil, pero que ha cambiado un poco, sí un poquito, no tanto, sí un poquito, no demencia, pero sí como que ha cambiado un poco su perspectiva y su actuar después de esa. Y de hecho no recuerdo de qué murió después, pero sí murió 5 años después, se no fue tan bien, y me llamaron si tenía algo extra. O sea, acá rato te llaman cuando pasa... Me llamaban, ya no tanto, que ya han pasado casi 10 años, ¿no? La última vez que... ¿Ya no estás haciendo reportajes? No, yo ya no me retiré un poco del periodismo, como que porque ya nadie estaba leyendo, ya nadie leía, y de hecho, aunque Boca existe, Don Juan se acabó, Soho se acabó, Choc, Bacánica, todas las de yo estaba, Carter Urbano, todas se fueron acabando. Ya está. Esa nunca pude escribir, o que recuerde, no. De pronto, no creo que no alcanza a escribir, no leer esto, no. Si hice algo, fue algo muy, muy mínimo. Pero entonces como que también me desilusioné un poco, y dejé de escribir, y me retiré. Bueno, pero ahorita estás de estratega. Sí. Estratega Digital y marketing. De influencia. Básicamente, ¿Qué pues, es eso? Para resumir, llegué a ese ámbito sin querer, porque empecé a tener seguidores en Twitter. La gente empezó a buscar, bueno, ¿quién es este man que escribió este artículo, esta crónica, que entrevistó? Por ejemplo, también entrevisté a Sigifredo López, que fue el diputado sobreviviente, sí, papá de un amigo cercano a la familia, pues, de mi hermano y mío. Entonces, como que la gente empezó a buscar. Sigifredo era de esa secuestro. Sí, él duró como secuestro 10, 20 duró como 10 años secuestrado. Sí, creo que lo soltaron al tiempo que Ingrid Betancourt, ¿no? Sí. Okay. Él fue el único sobreviviente de los 13 diputados. Sí. Entonces, como que a tratar de entrevistarlo a él, y a entrevistar a Marvel, que nos ha muerto, y a entrevistar a otros ahí, como que la gente empezó a indagar, bueno, ¿y este man quién es? Y va a tener seguidores en Twitter. Entonces, como que empezaba a ser una figura pública en Twitter, y en el ámbito del periodismo. Me llamaba Dani Matamoros, me cerraron la cuenta después por las polémicas. Entonces, como que empecé a tener seguidores, y cuando sin querer empecé a trabajar como influenciador o socializer, que era una persona que tenía una comunidad en redes sociales, y las marcas podían meter mensajes, meter productos, vender, generar posicionamiento de sus marcas o de sus campañas por medio de estos personajes, que es lo que conocemos como influenciador o llevar el contenido. Entonces, paralelamente al periodismo, las marcas empezaron a llamar como que, mira, necesitamos un periodista que tenga credibilidad, que tenga cierto reconocimiento. Ahora, mete en tus tweets que te gusta la Ponimalta, o mete en tus tweets que te gusta tal cerveza. Entonces empecé a trabajar, y cuando me empezaban a pagar 2 veces mi sueldo, o sea, por 10 tweets, dije, ¿yo qué estoy haciendo escribiendo? Y me volví un poco perezoso, sí me da pesar. Y al ver que Sarmiento compró El Tiempo, hecho un montón de periodistas, cerraron medios, dije, no, yo creo que yo tengo, y empecé. Te tocó volverte influencer para sobrevivir y empecé también a padecerla, porque pues, pero fuiste influencer en algún momento. Sí, o sea, fui de los primeros en el año 2012 socializers, influenciadores. Socializers. Se llamaban socializers. Las marcas y las agencias ni siquiera sabían qué hacer, cómo lo hacer, y nos decían, no digan que les están pagando, porque esto es como que puede ser ilegal. Ellos están, o sea, no, yo mal que bien fui los pioneros en el tema del marketing de influencia, porque nunca me olvidé que me llamó Macañarison y me dijo, necesitamos que digas que la Ponimalta te encanta, pero no le digas a la gente que te pagamos, y te vamos a pagar con un computador que equivale a tanto dinero, y con tantas tarjetas Falabella que equivalen a tanto dinero.
era una especie de canje, pero pues vos sabes que uno gana plata para comprar cosas, entonces yo no lo iba a rechazar. Y ya después me llamaron para que nos inventáramos una campaña expectativa donde yo me quedaba sin amigos, el Día de los Amigos de Póker, fue la primera vez que surgió, y tocaba meter mensajes de que crear toda una narrativa, el storytelling de que Carlos, mi mejor amigo, me había cambiado por la novia y yo ya no sabía qué hacer, y como que meter todos estos insights como de campaña expectativa, y después ya meter que póker se metía al parche de los amigos y hacer todas unas, y me tocó ir a emisoras y hacer una campaña de TL. Y cuando yo vi que pues caía como buen dinero de una forma tan fácil y como tan creativa y pendejamente chévere. O sea, como un respiro, poder meterte en la parte creativa Sí, no, y de la un comunicación. respiro económico también, porque el periodismo pues ya estaba como gastado, y cuando uno tiene que montar en bus, caminar en taxis, por ya conseguir todos estos personajes, y ya lleva 5 años en esto y uno sin carro ni nada, como que uno veía que no podía ascender. Y yo, no, esta plata fácil y de una forma más dinámica me está gustando mucho más. Y como cuando vi que ya la revista, cuando María Elvira se fue, yo sentí cuando María Elvira se fue de la dirección de Bocas y Don Juan Lleno, por más que quede Chicharro, que era mi jefe y mentor, y Mauricio Silva también, yo sentí que ya como que el barco estaba hundiendo. Y mal que bien, ¿Y se hundió? y se hundió porque pues Bocas quedó reducida a nada. De hecho, cuando a mi ex jefe le tocó dirigir muchas revistas porque estaban sacando cabezas y tengo que cambiarme de industria. Y me vi de casualidad Mad Men, la serie Sí, de los periodistas del año sí, sí, 50. sí. Y cuando yo ¿De ahí vi... la inspiración para tu Sí, marca? sí, 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 porque mira que fue coincidencia, porque lo curioso es que yo me vi Mad Men, que, que realmente es una novela, pero me inmiscuía en todo ese tema de la publicidad de los años 50, y como que empecé a encontrar, yo siempre digo la Matrix, empecé a encontrar elementos que te van dando como cuando le dicen a Neo, siga el conejo, ¿te acuerdas? Sí, El tatuaje, sí, sí. esos elementos que uno dice, güey, puta, estamos en una simulación. Yo me veo Mad Men, y cuando veo a Don Draper que le toca lidiar pelear contra McCann Edison, que fue la agencia que me llamó a mí por primera vez para meterme en una campaña de marketing de influencia, de hablar de Ponimalta, que me toca decir, hoy, hoy, qué rico este buñuelo. Ah, no, qué rico mi desayuno. Numeral Pony con buñuelo y una foto. Bobadas así. Pero cuando yo veo que McCann Edison es la agencia con que tiene que competir, y después la agencia que absorbe a la agencia de él, entonces digo como que no, yo creo que yo tengo que, o sea, él me está mostrando el camino, o sea, McCann Edison por acá está. Entonces me fui ¿Cómo pasaste de ser herramienta a ser estratega en cuanto a mercadeo? ¿Cómo pasaste de ser el influencer, el socializer, el influencer? ajá, hacer ya Para, detrás. ¿Cómo pasaste ya? Bueno, yo también puedo armar mis estrategias para ofrecerle a clientes. Pues como, de hecho, como en ese momento nadie más estaba haciendo eso, entonces las marcas me decían, vos no tenés esa parte de vos, otro periodista, o otro tuitero, entonces yo le empecé a decir, mira, mete a este locutor, que es amigo mío en Twitter, y le pagas tanto, o mete a esta modelo, o mete a este tuitero que haga de humor. Entonces como que empecé sin querer armar grupos de tuiteros para que hablaran de marcas, y yo me los llevaba a sitios y y nosotros éramos un montón de fracasados venidos jamás, que queríamos ser rockstars, weón, y entonces nos daban comida gratis, trago gratis, y yo, hoy tenemos este evento con BM, mañana tenemos lanzamiento con Spotify, el jueves fiesta de Armando Records de Absolute. Entonces como que empecé a coger a todos estos muertos de hambre igual que yo, que queríamos fama, weón, y que estábamos cansados de nuestros trabajos, y era nuestro respiro poder sentirnos un poco especiales por medio de las redes sociales. Entonces como que las marcas me empezaron, mira, qué chimba, vos tenés un grupito, traelo, tan. Y nunca me olvidé que un día estábamos en Stereo Picnic llevados por Coca-Cola, por Deezer, la aplicación de streaming de audio, Sí. y por una marca de tacos. Y teníamos VIP, todo, o sea, no nos pagaban, pero nos daban todo lo necesario para que no tuviéramos que costear. Y un ejecutivo de cuenta nos dijo como que, hey, ¿ustedes qué? O sea, vos sos Dani Matamoros, vos sos Odio Mis Tweets, todas las arrobas, todo era con arrobas, vos sos Jaroleto, vos sos El Mostacho, arroba, todas eran arrobas. ¿Ustedes qué? O sea, trabajan con las marcas, pero ¿quiénes son? Y un colectivo, ¿qué? Y yo, no somos las perras vendidas. Y no, pero un nombre serio. Y un amigo dijo, no, los hombres marca. Y alguien dijo, no sé si fui yo, alguien dijo, Batman.
Entonces como que... Brand es marca en inglés. Sí, y men, pues de como... De Mad Men. Sí, De hombres. de hombres, pero más que hombres, para mí men es humanidad. O sea, porque ya el feminismo después ni la vean woman, y yo no, pues que para mí es... Los X-Men. Sí, X-Men, Y exacto. X-Women también. Pero pues X-Men es más que todo humanidad, de men de humanidad, un concepto que fuera a todos. Entonces alguien dijo Batman y yo sí Batman. Y empezamos como un colectivo de tuiteros y ya en cierto momento como que pero ya ustedes están trabajando con muchas marcas, no tienen más gente, pero yo quiero gente en Instagram estaba creciendo, que YouTube se empezó a convertir en plataforma, entonces como que nos dimos cuenta que ya no podíamos ser simplemente en Twitter, teníamos que coger ya personas en todas las redes y empezamos a armar estrategias y cuando salió un contrato grande por fin, como que ve, y tu empresa, entonces ya tocó montar una SaaS y montar toda la cosa y ya página web y ya nos volvimos y ya Twitter empezó a caer y ya las marcas empezaron a meterle billete fue a Instagram, a TikTok, a Snapchat, a Vine, que era la plataforma de videos de Twitter aparte, y ya después salió, pues ya llegó TikTok y las demás herramientas, plataformas, y nos tocó armar todo un ecosistema, pues, y ya a mí ya no se me dio para volverme un generador de contenido, ¿no? Entonces vos ves la evolución de periodista, socializer, influencer, generar contenido, ya no me dio para llegar hasta yo a hacer una plataforma como esta, por ejemplo, que algún día tengo que hacerla o hacer como un canal, y ya me retiré un poco y empezamos a hacer las estrategias con influenciadores. Ya no eras influencer, sino solo estratega. Estratega, que empíricamente, ¿no? Todo lo venimos lo fui aprendiendo, aplicando lo que de pronto he aprendido. Creo que todos los influencers son empíricos. O sea, Sí. no hay una escuela para influencers. No, ya Si lo podrías montar tú la escuela para influencers. Sí, eso es un proyecto que siempre también quisimos, pero también de la parte de marketing digital que es tan grande, con lo de pauta de Meta, Google Ads, todo esto sí empecé como a estudiar con cursos y también más que todo empíricamente aprendiendo, ¿no? Porque porque uno tiene que empezar a también a utilizar toda la herramienta, entonces pues ahí fuimos creciendo y tocó retirarse porque también la cuenta de Twitter me la cerraron por opinar, por crear polémicas. Y ya ¿Qué tipo de cosas opinabas, si se puede saber? Pues bobadas, digamos que... ¿De política o qué? Más que de política, de cultura pop y de cotidianidad y de sociedad. ¿Te cancelaron o qué? Sí, la cancelaron porque me burlaba de muchas cosas, me burlaba de religión, me burlaba del feminismo, me burlaba de la sociedad como tal, de la parte woke. Por ejemplo, nunca me olvida que... ¿Por qué te burlabas del feminismo y de los woke? Porque digamos que yo soy aficionado al cine y a las series y se me empezó a convertir siempre como que esa mujer realmente no va ahí o ese negro no va ahí, y tenía explicación lógica. Por ejemplo, cuando empezaron a meter personajes de color en los cómics. En cómics, por ejemplo. Cosas de cómics. En O sea, cómics. como que le hacían un... Cuando volvieron de la nada, por ejemplo, O sea, woke te refieres entonces como a lo de Netflix, Ajá, Disney. HBO hasta también cayó. Por ejemplo, HBO hizo una serie de Ana Bolena y con la mujer negra. Entonces, Sí. O por ejemplo, Guy Ritchie sacó una película de Rey Arturo y ya Sí. no estaba Lancelot, ya no estaba Tristán, sino que había un caballero negro que históricamente, por más que el Rey Arturo no haya existido... Ni siquiera en la mitología está. Ajá, ni siquiera esa mitología está y no podía estar porque en esa parte de Inglaterra no. ¿Tú me entiendes? Como que esos elementos yo empecé o por ejemplo un día planteé Como muy forzado, o sea, estabas Sí, quejándote... de la inclusión forzada. De eso, como de inclusión. O sea, ¿para qué forzar algo si ya hay historias Exacto. excelentes O sobre, por ejemplo, sobre eso? o por ejemplo ¿Para qué forzar las yo cosas? echaba mucha sátira. Nosotros creamos una página que se llamaba Cochino Cali, que era simplemente burlarnos muy a lo Martín de Francisco, Sí. de las cosas que pasaban en Cali, que son reales. Pero pues esta página empezó a tener mucha fuerza y hoy una ciudad que está marcada por la violencia, por la exclusión, que unos manes vengan a criticar todo, pues hasta generaba más odio. Entonces también todo ese tipo de narrativas ya en una sociedad en la que estamos tratando de ser perfectamente políticamente correctos, ya no iban. Y me cerraron la cuenta y ya está mejor porque empecé a perder ya clientes y a tener como esa balanza de que, bueno, si yo digo esto, voy a reflejar esto comercialmente y esto va a ir en contra de todo lo que queremos. Entonces, tocó autocensurarse.
Yo lo que veo es que si algún día quiero volver a... Más prevención, más precaución con los comentarios porque es malo para tu negocio. Sí, si algún día quiero, y tampoco quería crear un alias o un alter ego. Entonces, si algún día quisiera volver a retomar todo esto, toca de literatura. También yo estaba muy influenciado por autores como Charles Bukowski, como Chuck Palahniuk, el de la pelea, o como Raymond Carver, que son personajes que hablan de una forma cruda, de una forma coloquial, pero que en redes sociales es un perfil personal, pues la gente no lo va a tomar como un personaje de literatura, sino que lo va a tomar, por ejemplo, no, mira, para ponerte un ejemplo, que esto uno trata de borrarlo, pero pues aquí me acuerdo, un día dije que para mí, en mi gusto, las mujeres llegaban al mundo, estaban destinadas al mundo, pero era también un poco de humor, a tener el pelo largo y liso, que yo no toleraba que las mujeres tuvieran el pelo crespo, pero era mi gusto y como que mucha gente lo tomó chistoso, se me vinieron una horda de crespas a putearme, a insultarme, y no faltó la que empezó a decirme, y si ya lo lee, su narrativa, tiene razón, de racista. Ay, entonces nosotros las afro, ¿qué? Entonces vamos a poner el pelo liso por tu culpa. ¿Entiendes? Sí. Y no entendían que era una bobada, era, pues, o sea, y además yo... Era un comentario... Era un comentario... disparatado. Sí, era más para reírnos, pero ya en este mundo, pues, también porque por todo lo que ha pasado, güey, todas las injusticias que han pasado. Han pasado muchas injusticias también, entonces Sí, la gente quiere como... la gente quiere que no... hacer valer también su identidad. Y claro, entonces, yo tengo unas amigas negritas que acaban de la risa, yo no puedo decir negritas, afro, tengo que decir cosas así. Afrocolombianas. Afrocolombianas que acaban de la risa y me dicen, ves, Tim, ves, y ya. Y se reían, pero una que no me conocía decía, Marcelo, favor, respetadas, ¿cómo hacen te alisar el pelo por vos? Y empezaron a decirme, ahí sí, yo en ese tiempo estaba como más calvo, güey, y estaba más gordo. Te tomaron en serio porque pues, tú tenías ya ese poder de comunicación. Exacto. O sea, ya eras una persona de influencia, entonces... Y me empezó a pasar mucho eso de que también, entonces, muchos medios empezaron a pegarse de mis tweets. Un día dije que me han cogido las nalgas en un festival, y obviamente era jodiendo y se tomaba muy en serio eso, y entonces la gente también empezó a indagar de que mucha loca, y otra gente, pero ¿no me entiendes? Como que cualquier boba que yo decía se volvía viral. Sí. Entonces me tocó también bajarle porque me estaba afectando a nivel económico ya el bolsillo con las marcas, con los productos. Claro. No, de hecho, un día nunca me volví una anécdota. Te van a hacer boicot. En un momento, un día puse eso de que estaba cansado de que Netflix, de que cada vez que veía algo en Netflix, me tocaba decir, ese negro no hay. Y empecé y me regué, justificando que tal personaje en los cómics no era O sea, negro. la adaptación está forzada. Ajá. Pues. Que los cómics esa mujer no existe, o en la historia original. Y me llamó un amigo un día y me dijo, vos sos un imbécil. Y yo, ¿por qué? Íbamos a hacer una campaña con Netflix, les dio por ir a revisar tu perfil, y justamente gasté como 10 páginas mal de Netflix. Perdimos eso, y yo, no, pero yo que iba a saber, ya lo borré, ¿no? Ya para qué. Y era una campaña bacana con Netflix Latam. Y no sé por qué, güey, me dio por escribir eso ese mes, y esa mes la directora de contenido me metió a ver y... Igual Disney también ahorita está como un poquito en crisis, en bancarrota, ahí porque Sí. empujaron mucho lo woke. Es que ya se pasaron. Lo forzaron mucho. O sea, yo nunca he entendido por qué no quedan personajes nuevos, o por qué hay que reemplazar al hombre blanco que ya es tradicional. Digamos, tantos personajes femeninos originales, excelentes, o afros, por ejemplo, Miles Morales me parece una... Ese ha sido ese la personaje mejor. bacanísimo Ese de ha sido la Spider-Man. mejor inclusión, porque Es un personaje distinto a Peter Parker. Porque pero es un Spider-Man también. no matan a Peter Parker, ni siquiera no lo reemplazan de la nada, sino que es una transición donde llega alguien nuevo, que sí está influenciado por la forma urbana, por la forma de hip hop, de reggaetón, de toda esta onda puertorriqueña que hay en Nueva York. Entonces hay una justificación Puertorriqueña afro. hay una justificación de cómo él va a reemplazar a Spider-Man en cierto momento, y pues sí, matan a Peter Parker, pero lo matan de una forma bien, y en cierto momento están muertos, están los dos a la vez. Está, sí, en el multiverso, pues. Multiverso. Sí, me encanta Peter Parker. Pero no es me como encanta hicieron Miles Morales. no es, por ejemplo, como hicieron con otros personajes que reemplacemos a este de una, como pasó con Nick Fury, por Sí, ejemplo. en Los Vengadores, sí. En Los Vengadores, o con otros que lo van sacando. Es como una transición. Entonces, yo peleaba con todo esto. Entonces yo peleaba solo en mi red, y llegaba alguien a pelear, y Pero justamente... tú eres aficionado a los cómics, tú eres Sí. un nerd. Bienvenido a Nerdopolitan. Sí, me encantan los cómics. Tengo más de 3.000 cómics en mi casa de los 14 años. Y de hecho un tiempo los dejé porque
porque me daba como pena, como hasta los ¿Te da 22. pena? A mí nunca me dio pena. No, porque es que... A mí nunca me dio pena los porque es cómics. que vos no tuviste que lidiar en Cali con con todos gomelos. Yo estaba excluido de los gomelos. Exacto, y como que si man llegaba a toda esta fiesta desde Tropical a hablar de cómics, porque todo el mundo usted que entonces yo durante mucho tiempo los dejé hasta que un día dije tan marica y volví a comprar y volví a leer y lo volví. Y además como ya se volvió, como empecé a ver que ya ser geek era chévere, que ser nerd Sí, claro. era chévere, entonces Siempre ha sido chévere. No, Nunca pero fue antichévere. para la sociedad en la que yo vivía. Entonces sí. Daniel, para terminar, entonces vamos a hablar de tus redes, pero entonces danos los tips que recomendarías a alguien para hoy en día, para influencer, teniendo en cuenta de pronto lo que has visto con la inteligencia artificial, teniendo en cuenta como a el mundo en general. Ahorita, ¿qué recomendación le das a alguien estás viendo esta entrevista que está genial? Para ser influencer, de pronto 3 tips. Pues uno, tener constancia. O sea, y tener constancia y Estar publicando. tener constancia y tener un cronograma. Porque yo siempre digo a la gente, y yo también tengo que hacerlo, algún día si me dan otras ganas de estar ahí en la palestra, es hacer todo un cronograma de contenido. Y darle, hacer el oso, y repetir, porque lo que pasa es que uno se lanza y si no es constante, cae y se vuelve. En cambio, lo que yo he aprendido de los grandes influencers que me toca pagarles demasiadas sumas de dinero, es que los manes siguieron y le siguieron y van bajando y se suben con otro y vuelven a crecer. Entonces, como que más que todo la constancia y tener un norte, un rumbo. Y respecto a inteligencia artificial, pues de pronto tenerla como una herramienta que las ayuda a como que no volcar todo en eso, sino como un complemento, ¿no? Porque ahora justamente estaba viendo un video que sacó a Perfect Cycle con inteligencia artificial y lo sentía muy vacío. Y yo sentía, si estas tomas sobre consumismo, sobre animalismo, la hubieran hecho con reales, hubiera sido muy bacano el video, pero como lo hacen ya con la IA, todavía se nota ya como muy ficticio, ¿no? No sé si en un momento vamos a llegar a una naturalización que uno ya no va a distinguir qué, pero por ahora creo que la IA es más que una herramienta, todavía no va a reemplazar el contenido original. Bueno, los que no se han suscrito para Nerdopolitan, háganlo ya mismo. Agreguen, compartan esa entrevista que está espectacular. Tus redes, donde te pueden contactar alguien que quiera mover su producto o que además te quiera seguir simplemente por lo interesante que eres. Bueno, pues en Facebook, Daniel Vivas B, en Instagram, Daniel Vivas B también, y nuestra agencia que es Breadman.org, Breadman Call en todas las redes sociales, pues aquí viendo que no se las ponen o algo, y la idea es que cualquier duda que tengan o cualquier sugerencia o si quieren simplemente hablar de cómics o de lo que sea, pues aquí estoy para que interactuemos. Listo, mándale un saludo entonces a la gente de Nerdopolitan y Un saludo a todos los que nos están viendo y muchas gracias por esta entrevista y por estar aquí.